Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar respecto a lo que es la fisiopatología de tiroides, paratiroides y el eje hipotálamo hipoficiario. Para comenzar, vamos a hacer algunas puntualizaciones en temas de fisiología, en donde tenemos que recordar que el sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, son los dos sistemas más importantes para la comunicación entre célula y célula, y a partir de esta comunicación entre célula y célula que llevan a cabo, van a ayudar a mantener lo que es la homeostasis o el equilibrio del organismo. En el caso del sistema endocrino, este está conformado por diferentes glándulas. Todas estas glándulas producen hormonas. Estas hormonas tienen diferentes composiciones químicas, que más adelante vamos a hablar, y van a ser liberadas a partir de la glándula hacia el torrente sanguíneo y viajando en este van a llegar a sus diferentes células blanco o células diana. Y una vez que llegan a sus células diana, a través de los receptores que tienen y a través de diferentes mecanismos por los cuales inician la transcripción o activación de ciertas proteínas, van a regular diferentes funciones, en este caso principalmente funciones metabólicas. Respecto a lo que es la acción de las hormonas, cuando éstas se realizan encima de la misma célula que las ha producido, vamos a hablar de que las hormonas tienen una acción de tipo autócrina. Cuando actúan en células vecinas, tienen una acción de tipo parácrina, y cuando actúan en tejidos que están muy distantes, tienen una función de tipo endocrina. Ahora, para hacer una diferenciación muy rápida de lo que es el sistema endocrino y del sistema nervioso en este punto, vamos a mencionar que el sistema endocrino, en pocas palabras, está dado por lo que son las células del epitelio glandular, produce hormonas. Estas hormonas van a tener una acción lenta, no es tan rápida como en el caso del sistema nervioso, y al mismo tiempo el efecto, una vez que inicia, puede durar incluso por días, aunque la secreción de la hormona ya se haya detenido. Esto precisamente a través de lo que son los sistemas que se encuentran en el interior de la célula, por medio de los cuales se activan las proteínas de las que ya había hablado un poquito antes. Respecto a la especificidad de la respuesta por parte de lo que son las células diana o células blanco, va a depender mucho de lo que son los receptores en las células blanco, que vamos a hablar un poquito más adelante de qué tipos tenemos, y la velocidad a la cual se establece el efecto de la hormona generalmente puede ser segundos, minutos u horas, va a depender de cada una de las hormonas. A diferencia del sistema nervioso, que, para ponerlo en pocas palabras, está dado por las neuronas, va a liberar, como sabemos, a partir de lo que es el potencial de acción que se activa a nivel del soma. Esto va a viajar a través del axón para llegar finalmente a lo que son las terminales sinápticas, y a este nivel van a liberar vesículas que contienen neurotransmisores, que van a pasar a lo que es el otro lado de la henditura sináptica, y una vez que lo hagan van a poder actuar en los receptores de la célula postsináptica. Su acción va a ser muy rápida, muy breve, y se detiene inmediatamente en el momento en el que se detiene la actividad neuronal, a diferencia del sistema endocrino. Y la velocidad a la cual se da el efecto de estas señales enviadas por el sistema nervioso es en segundos. Entonces, el sistema nervioso va a darnos la regulación homeostática rápida, inmediata, para mantener la homeostasis, mientras que el sistema endocrino va a hacer lo mismo, pero más despacio. Ahora, respecto a lo que son las hormonas, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de hormonas. Un error frecuente dentro de nuestra área en general es pensar que todas las hormonas son proteínas, y no es así. Respecto a las hormonas, vamos a tener hormonas de tipo hidrosolubles y hormonas de tipo liposolubles. Dentro de lo que son las hormonas de tipo liposolubles, vamos a tener los péptidos y las aminas derivadas de la tirosina. Dentro de los péptidos tenemos, por ejemplo, los que están listados a este nivel. Vamos a tener todo lo que son las hormonas liberadoras, por ejemplo, la mayor parte de las hormonas liberadoras, como por ejemplo la hormona folículo estimulante, lo que son las hormonas liberadoras del hipotálamo. Vamos a tener también lo que es la hormona del crecimiento, la luteinizante, que va a participar dentro de lo que es el desarrollo de las gónadas, etc. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, dentro de las hormonas de tipo peptídicas, a la hormona paratiroidea, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y también a la hormona tiroide estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, y la hormona que va a liberar la hormona estimulante de tiroides. Por otra parte, tenemos lo que son los aminos derivados de la tirosina, en donde estos principalmente van a actuar a nivel de lo que son los sistemas vasculares, el sistema nervioso y demás, donde tenemos la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina. Estas dos se liberan a nivel de lo que es la glándula suprarrenal. Y por otra parte, tenemos lo que son los que son solubles en lípidos, liposolubles. Estos liposolubles van a ser principalmente de dos tipos. Tenemos las que son derivadas de la tirosina, que son las hormonas tiroideas, de las que vamos a hablar bastante hoy día, la T3 y la T4. T3 es triiodotironina, abreviado, y T4 es la tiroxina, también conocida como tetraiodotironina.
Y también tenemos lo que son las esteroideas. La característica de las hormonas esteroideas es que estas van a estar formadas a partir de lo que es el colesterol. Y dentro de las hormonas esteroideas tenemos la aldosterona, el cortisol, los estrógenos, la progesterona y todos los que están listados a este nivel. De acuerdo a su composición, es importante mencionar que van a actuar sobre diferentes receptores. ¿Por qué? No olvidemos que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. Entonces va a ser mucho más fácil para las hormonas liposolubles atravesar esto sin necesidad de tener un receptor, ni un segundo mensajero, ni nada, e ingresar a sus receptores. Los receptores de las hormonas lipídicas, liposolubles, principalmente de las esteroideas, van a encontrarse en el interior de la célula. ¿Por qué? Porque es fácil para estas atravesar la membrana celular, una vez más. Por otra parte, lo que son las hormonas hidrosolubles van a actuar a nivel de receptores que se encuentran encima de la membrana, encajadas en lo que es la membrana celular. Y son receptores igualmente proteicos. En la mayor parte de los casos, estos receptores van a necesitar al mismo tiempo lo que es el gasto de energía. Y en la mayor parte de los casos, los receptores para lo que son estas proteínas hidrosolubles van a estar asociados a un segundo mensajero, que es la proteína G. Y aquí está la imagen de lo que son los receptores. En este caso tenemos a la izquierda el ejemplo de una hormona esteroidea liposoluble. Aquí está la membrana celular y la atraviesa fácilmente por su misma composición. Una vez que la atraviesa, llega al citoplasma, llega al núcleo. En el núcleo recién se une a estos receptores, que son receptores intranucleares. Una vez unido al receptor, el complejo receptor-hormona va a unirse a lo que es el sitio promotor en el ADN de la célula blanco. Y a partir de esto va a dar lugar a la formación de un ARN mensajero que posteriormente va a llevar a cabo la producción de las diferentes proteínas que sean necesarias para llevar a cabo el efecto de esta hormona. Muy bien. Mientras que dentro de lo que son las hormonas hidrosolubles, en la mayor parte de los casos van a actuar mediante segundos mensajeros, en donde el más importante y el que más frecuentemente se utiliza es el sistema de la proteína G. Tenemos un receptor que igualmente es de naturaleza proteica, se va a expresar a nivel de lo que es la membrana celular y la hormona se une a este receptor. Una vez que se une, este receptor se acopla con la proteína G y esta proteína G va básicamente a hacer un desacople, va a actuar sobre lo que es la adenilatociclasa. A partir del uso de ATP va a llevar a cabo lo que es el cambio de lo que es el AMP cíclico. Y a partir de esto va a activar lo que es una cascada de proteinquinasas. La cascada de proteinquinasas va a activar las proteínas que se encontraban en el interior del núcleo y a partir de esta activación se va a llevar a cabo el efecto de la hormona, en este caso. Entonces tenemos receptores que se encuentran en el interior del núcleo y receptores que se encuentran en el exterior, en la superficie. Ahora, respecto a lo que es el control de las hormonas, vamos a tener que uno de los mecanismos principales para el control y regulación de las hormonas es el de retroalimentación negativa, en donde a partir de un cambio, que por ejemplo puede ser la elevación de una hormona, se va a disminuir la secreción de la hormona que estimulaba la formación de esta otra. No sé si me doy a entender perfectamente. Entonces, vamos a hablar de ejemplos respecto a los diferentes estímulos que puede haber, ya que no solamente va a ser hormonal. Un ejemplo son, por ejemplo, los estímulos humorales, dentro de los cuales tenemos los iones y los nutrientes que puede haber en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la paratormona. La paratormona se va a producir a nivel de lo que son las glándulas paratiroides y se va a encargar principalmente de mantener el control y el equilibrio del calcio. Cuando hay cantidades pequeñas de calcio circulando en la sangre, de iones calcio circulando en la sangre, va a haber una detección de estos cambios en la concentración de calcio e inmediatamente se tiene que sacar calcio de algún otro lado para que continúe circulando y llegue a los tejidos donde se necesita. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos reservas de calcio a nivel del hueso. Cuando la paratormona se activa, comienza a hacer una resorción de ese calcio de los huesos. Entonces, ese calcio que estaba en los huesos se saca para que ingrese a la sangre y para que lleve a cabo las funciones más relevantes para mantener la vida. Porque si bien en los huesos tiene una función para la locomoción, el calcio, a nivel del resto del organismo tiene funciones mucho más importantes, como por ejemplo lo que es la formación de potenciales de acción a nivel muscular, el equilibrio de lo que es el agua y electrolitos dentro y fuera de las diferentes células, más que nada funciones relacionadas con lo que es todo lo que es el músculo, tanto el músculo liso como el músculo estriado. Así que a partir de la concentración de iones calcio, si hay muchos iones calcio en la sangre,
no es necesario seguir produciendo. Entonces, se eleva el calcio, se disminuye la secreción de la paratormona. Si ocurre lo contrario, si por algún motivo disminuye demasiado, se comienza a secretar. Eso sería un mecanismo de retroalimentación positiva. Por otra parte, tenemos el estímulo neuronal, en donde a partir del estímulo de ciertas fibras nerviosas se puede disminuir la secreción o aumentar de determinadas hormonas en específico. Y por otra parte, tenemos lo que es el estímulo de tipo hormonal, en donde tenemos diferentes tipos de hormonas que pueden ser liberadoras o inhibidoras. En donde, cuando hablamos de hormonas liberadoras, en la mayor parte de los casos van a ser hormonas que se producen a nivel del hipotálamo y se abrevian como RH. Todas terminan en RH. R es de release, de liberar. Liberar es release en inglés. Entonces, las hormonas liberadoras siempre van a tener un RH al final y se van a liberar a nivel del hipotálamo. Estas hormonas liberadoras lo que hacen es activar a otras células del epitelio glandular para que liberen una segunda hormona que va a tener otro efecto, si me doy a entender. Además de esto, dentro del sistema endocrino tenemos que tomar en cuenta que este va a tener una regulación parcial por lo que son los ciclos de sueño, en donde el estímulo de la luz en los ojos puede activar lo que es el núcleo geniculado lateral a nivel de lo que es el hipotálamo. A nivel de lo que es el tálamo, perdón. A nivel del tálamo, esto posteriormente va a viajar a lo que es el núcleo supraquiasmático, en donde se encuentra el reloj circadiano y donde se controla el ciclo circadiano, que es el ciclo de sueño y alerta. Entonces, a partir de esto se va a poder controlar la secreción de determinadas hormonas a lo largo del día, en donde, por ejemplo, durante la noche es necesario que la glándula pineal produzca grandes cantidades de melatonina, que es la hormona del sueño, como se le llama. Esta, en cambio, no va a ser necesario que se produzca a lo largo del día. Y por otra parte, otras hormonas que tienen una acción más asociada con lo que es el metabolismo o el estado de alerta, como por ejemplo el cortisol, que es la hormona principal del estrés, se van a producir más ante el estímulo luminoso a lo largo del día y su producción va a detenerse a medida de que va pasando el día y va a producirse en mucha menor cantidad cuando ya no haya exposición a la luz del día, cuando ya sea de noche. Entonces, la producción de las hormonas también va a estar gravemente influenciada por lo que es el reloj circadiano. Y tenemos diferentes ritmos a partir de lo que es la noche o el día, la exposición a luz o oscuridad, que van a influir tanto en la función endocrina como en la función metabólica, como en lo que es el comportamiento a partir de estos otros dos. Y bueno, finalmente entramos ya un poquito a lo que es el tema de fisiología de las glándulas per se. Y tenemos lo que es la glándula pituitaria o hipófisis. Esta va a estar localizada a nivel de la silla turca, que se encuentra en el esfenoides. Su peso es 600 miligramos, su diámetro es de apenas 1 centímetro, es muy pequeña. Va a estar irrigada por ramas hipofisiarias de la carótida interna y sus venas van a desembocar en los senos durales a nivel del cráneo. Esta glándula pituitaria se divide en dos partes, una parte anterior que se conoce con el nombre de pituitaria anterior o adenohipófisis y una parte posterior que se conoce con el nombre de neurohipófisis o simplemente glándula pituitaria posterior. Estas dos van a tener diferentes funciones en sí y van a producir diferentes hormonas a partir del estímulo que va a bajar desde lo que es el hipotálamo. Enseguida vamos a explicar eso un poquito más a detalle. Entonces, en el hipotálamo tenemos básicamente dos funciones. Tenemos por una parte la liberación de determinadas hormonas que van a ser hormonas liberadoras por parte de las células del hipotálamo, que a partir de un sistema de capilares que se conoce con el nombre de sistema porta, es este de acá, van a viajar del hipotálamo hacia la adenohipófisis para liberar las hormonas que se producen en la hipófisis. Entonces, el hipotálamo y el adenohipófisis están conectadas por el sistema porta y a partir de esto se liberan las RH, las hormonas liberadoras. Por otra parte, la acción que tiene el hipotálamo sobre la neurohipófisis va a estar dada a partir de lo que son las neuronas que conforman el hipotálamo. Estas, a partir de sus axones, van a mandar potenciales de acción y estos potenciales de acción van a ser los que van a iniciar la liberación de las hormonas a nivel de la neurohipófisis, que son principalmente dos. La hormona antidiurética, también conocida como vasopresina o argipresina, que tiene una acción principalmente vasoconstrictora, también va a tener una acción a nivel de lo que son los túbulos contorneados del riñón, en donde va a aumentar la resorción de agua, y también tenemos la oxitocina.
Por otra parte, en la adenohipófisis vamos a ver que tenemos una gran cantidad de producción de hormonas. De acuerdo al tipo de células que las produzcan, podemos tener que las células somatótropas de la adenohipófisis van a producir la hormona del crecimiento. Las gonadotropas van a producir la luteinizante y la folículo estimulante. Las tirotropas, que son de las que nos van a importar más hoy día, producen la hormona estimulante de tiroides. Esta actúa directamente sobre la tiroides para aumentar la producción de T3 y T4. Tenemos las corticótropas, que producen la corticotropina, y finalmente las lactótropas, que producen prolactina. Aquí podemos ver una vez más esquematizado todo lo que es el sistema porta, que va a conectar las células glandulares a nivel del hipotálamo con lo que es la adenohipófisis principalmente. Entonces, una vez que se mandan todas estas hormonas liberadoras desde el hipotálamo, van a bajar a través de lo que es el sistema porta y a partir de este van a actuar sobre estas diferentes células, las somatótropas, las gonadótropas y demás, las tirotropas también, para iniciar la liberación de las hormonas estimulantes. Y estas hormonas estimulantes van a actuar sobre su órgano diana y una vez que actúan sobre su órgano diana, van a estimular la producción de una nueva hormona. Aquí hay un pequeño esquema de lo que es la acción de la hormona del crecimiento. Inicialmente iba a incluir esto en este tema, pero al final he visto que no era tan buena idea, ya que iba a tomar mucho tiempo, ya son muchas diapositivas. Pero para ponerlo en corta, la hormona del crecimiento va a tener una acción principalmente a nivel de lo que es el músculo y el tejido adiposo a partir de lo que es la disminución del uso de glucosa, el aumento de la absorción de los aminoácidos y el aumento de la síntesis proteica a nivel del músculo. Si aumenta la síntesis de proteínas a nivel del músculo, aumenta también el grosor de lo que son las fibras musculares. A medida de que va aumentando poco a poco el grosor y la cantidad de fibras musculares, esto va a ir aumentando la masa muscular. Por otra parte, a nivel del tejido adiposo va a tener una acción un poquito más metabólica, donde va a aumentar la lipólisis y con eso va a disminuir la cantidad de grasa que hay en el organismo. Mientras que a nivel del hígado va a aumentar principalmente la producción de proteínas y también va a desencadenar la liberación de un segundo factor de crecimiento que se conoce como factor de crecimiento insulina-like o parecido a la insulina, el cual va a tener una subacción muy similar al de la hormona de crecimiento tal cual, solo que este se produce a partir del estímulo de la hormona de crecimiento en el hígado. Y igualmente va a aumentar lo que es la síntesis de proteína, la síntesis de DNA, RNA, y va a tener funciones tróficas de aumento del tamaño de las células y del número de las células a nivel de todos los tejidos en este caso, pero principalmente a nivel de lo que es el hueso, el corazón y los pulmones. Y por otra parte va a aumentar también lo que es la absorción de aminoácidos, la síntesis de proteínas, el RNA, la producción de RNA, la producción de DNA, etcétera, etcétera, a nivel de lo que son los condrocitos. ¿Esto para qué? Para poder aumentar lo que es el tamaño per se, porque no olvidemos que los condrocitos van a estar formando lo que son los polos de crecimiento a nivel de los huesos. Y bueno, aquí tenemos un poco los detalles respecto a lo que es la producción de las hormonas que se producen a nivel de cada una de las células que ya habíamos mencionado previamente. Vamos a darle prioridad a lo que son las hormonas tirótropas, a lo que son las células tirótropas y las hormonas que estas producen. Primero, antes que nada, la regulación hipotalámica de la producción de la TSH va a estar dada por la liberación a nivel del hipotálamo de la hormona liberadora de tirotropina, que es un péptido de 3 aminoácidos que estimula la liberación de la misma. La hormona secretada por lo que es la célula tirótropa es la hormona estimulante de tiroides, que es una glicoproteína que pesa 28 kilodaltons. Por si les sirve en algún momento, ha sido pregunta de examen. Va a actuar sobre un receptor, como ya habíamos mencionado antes, del tipo anclado a proteínas G en este caso. O sea que va a actuar a partir de un segundo mensajero. Su célula glándula objetivo va a ser el epitelio de la tiroides, específicamente las células foliculares tipo A de la tiroides. Y para lo que es la retroalimentación negativa, que en inglés es negative feedback, va a estar dada por lo que es la triiodotironina o T3. Entonces, si por algún motivo aumenta la cantidad de T3 circulante, va a detener la formación de la hormona estimulante de tiroides, mientras que si esta disminuye, aumenta su producción. Es esencialmente esto.
Si aumenta T3, disminuye la TSH. Si disminuye T3, tiene que aumentar de forma fisiológica la TSH. Ahora entramos a lo que es la glándula tiroidea. La glándula tiroidea va a estar formada por dos lóbulos laterales que están conectados por este istmo, este espacio pequeño de acá. Algunos autores describen que tiene la forma de una mariposa por esto mismo. Se encuentra localizado anterior y lateral a la tráquea a la altura de C5 y de T1, entre C5 y T1. Está un poco por debajo del cartílago tiroides del mismo nombre. Entonces, el peso va a ser de 15 a 30 gramos aproximadamente, su diámetro es de 5 centímetros y va a estar irrigado por lo que son las arterias tiroidea superior, media e inferior y una arteria que no siempre se encuentra, que es la tiroidea IMA, mientras que va a desembocar en lo que es su retorno venoso en la tiroidea superior, tiroidea media, la tiroidea inferior. Esta inferior va a desembocar en lo que es el tronco branquiocefálico. Aquí tenemos un poquito los detalles de lo que es su irrigación, donde estamos viendo acá la vena yugular interna y cómo esta va a dar las ramas tiroideas. Eso básicamente va a recibir lo que son las venas tiroideas. Por otra parte, las arterias carótidas van a darnos las ramas que van a irrigar van a dar la irrigación arterial para la glándula tiroides. Y aquí tenemos la arteria tiroidea IMA que está subiendo por acá, que es irregular. Y esta se menciona más que nada porque tiene importancia en el área quirúrgica, no tanto en el área fisiopatológica. Ahora, ¿qué es lo importante? Dentro de lo que es la histología de la glándula tiroides, vamos a tener que la glándula tiroides va a estar formada principalmente por dos tipos de células. Tenemos las células A, foliculares, y las células C, parafoliculares. Las células de tipo A o foliculares van a ser las encargadas de producir la T3, también conocida como triiodotironina, que va a ser en sí la forma activa de la hormona. La T3 es la forma activa de la hormona tiroidea, pero se produce en muy poca cantidad. Solamente el 10% de la producción de las células foliculares va a ser la T3. Y esta tiene una potencia muy alta. Mientras que al mismo tiempo también se produce la T4, que se conoce con el nombre de tiroxina o tetraiodotironina, que es mucho menos potente. Sí tiene un poquito de efecto, pero es menos potente. En la mayor parte de los casos se la considera una hormona casi inactiva y se produce aproximadamente en un 90% en las células afoliculares. Pero ¿para qué vamos a producir tanta cantidad de una forma que es inactiva? Eso es porque esta forma inactiva, la T4, una vez que pasa a la circulación, en los diferentes tejidos se puede transformar a T3 a partir de lo que es la 5-desiodinasa. Entonces, la T4 en tejidos periféricos se desioda y se convierte en T3 y recién va a poder ejercer su acción. Entonces, hasta el momento en el cual esto se desiode, va a mantenerse como una forma inactiva de la hormona. Por otra parte, las células C parafoliculares van a encargarse de lo que es la producción de la calcitonina. La calcitonina es una hormona que va a darle la contra a la paratormona. Eso desde ahora lo voy avisando porque más adelante vamos a hablar un poquito más del calcio. Lo que va a hacer inhibir la resorción ósea. O sea, va a evitar que el calcio de los huesos se pase a la sangre por parte de los osteoclastos y además va a tratar de captar e incorporar más calcio a los huesos. Además de esto, al llevarse el calcio de la sangre a los huesos, va a disminuir las concentraciones de calcio y de fósforo. Ya más adelante vamos a hablar de por qué el calcio y el fósforo sí o sí tienen que estar asociados uno con el otro. Para que haya la producción de estas hormonas de acá, va a ser necesario que se adquiera a través de la dieta dos nutrientes esenciales, que son el yodo y el calcio. Estos, una vez incorporados al organismo, van a ir metabolizándose, van a cambiar un poco en su composición. Bueno, especialmente el yodo, el calcio no realmente, pero luego vamos a hablar un poco de eso, del calcio específicamente. El yodo va a ser muy importante para lo que es la formación de T3 y T4. A partir de esto es que se habla de que cuando hay deficiencia o exceso en la ingesta de yodo, esto va a alterar mucho la formación de estas hormonas. Y estas hormonas tienen funciones principalmente metabólicas. Entonces, el hecho de que se ingiera muy poco o mucho yodo puede afectar, especialmente a largo plazo, mucho todo lo que son las funciones metabólicas. Y eso lo vamos a hablar un poquito más en la parte clínica. En fin, estas células A foliculares y las células C parafoliculares van a estar conformando lo que se ve acá. Las células foliculares van a hacer como un circulito. Ven que están formando como un pequeño collar acá.
Y este collar está básicamente alrededor de este espacio de acá. Este espacio de acá se llama coloide. Y en este coloide van a estar básicamente formas inactivas y en algunos casos formas de reserva de estas hormonas también. Además de que también vamos a encontrar otros componentes que les vamos a hablar un poquito más adelante. Pero de momento lo que importa es que sepan esto. Las células A foliculares van a formar estos espacios acá, que son los espacios coloides, y entre estas células foliculares van a encontrarse estas pequeñas células C parafoliculares que conforman un menor porcentaje en relación a las células foliculares de lo que es la tiroides. Muy bien. Creo que eso es lo más importante que hay que mencionar acá. Muy bien. Y bueno, yodo. ¿Qué es lo que ocurre con el yodo? La Organización Mundial de la Salud recomienda que en los adultos se debe ingerir al menos 150 microgramos de yodo. Sin embargo, un tercio de la población de todo el mundo, o sea que para variar no estamos hablando solamente de nuestro país, en todo el mundo una de cada 3 personas ingiere menos de la cantidad necesaria de yodo que necesita. Cuando no se ingiere suficiente yodo, esto puede ocasionar bocio, que es el crecimiento exagerado de lo que es la glándula tiroides, y también lo que es el hipotiroidismo. Además de que la ingesta, cuando está por debajo de los 50 microgramos, o sea, un tercio de lo que se debería ingerir, puede ya alterar la producción de estas hormonas tiroideas y de esta manera ocasionar el hipotiroidismo por falta de ingesta. La mayor parte del yodo que se ingiere es excretado en la orina y es un componente estructural muy importante para la formación de hormonas tiroideas. Respecto a los alimentos en donde se encuentra en hojas verdes, vegetales de hojas verdes, todo lo que son lácteos, alimentos proteicos, yogur, yogur, también dentro de lo que son vegetales de colores intensos, pero en baja cantidad. Y a nivel internacional, precisamente por la gran cantidad de deficiencia de yodo que hay en tantos países, lo que se ha hecho, por ejemplo, en nuestro país, es yodar la sal. Entonces, como la sal ya viene con yodo, de esa manera se evita que hayan las deficiencias, porque todos van a usar sal al cocinar. Es muy difícil de esta manera que haya la deficiencia de yodo. Aún así, en algunos casos ocurren problemas porque no se siguen las normativas nacionales que se han establecido, entonces no se yoda la sal por algún motivo. Y esto puede llevar a que de todas maneras se desarrolle un déficit de yodo. Además, también en los pacientes que hayan estado en estados de inanición por tiempos prolongados. Y bueno, aquí está a nivel mundial lo que es el estado de deficiencia de yodo. Aquí podemos ver algo muy interesante, y es que en Sudamérica, en todos los países vecinos, la mayor parte de la gente sí ingiere una cantidad adecuada de yodo en la dieta. Eso es porque no solamente se ha puesto en la sal, sino que en algunos países, como parte de una estrategia de salud pública, se ha puesto también en la harina. Esa harina fortificada con hierro y en algunos casos un poco con yodo, en algunos casos se ha colocado en la leche, entre otros, en fin. Que en países vecinos en la mayor parte tienen más que suficiente ingesta de yodo, pero nosotros todavía tenemos una deficiencia leve de yodo en nuestro país, a pesar de todo. Todavía estamos en color amarillo, somos la única excepción de este subcontinente. En fin, continuemos. Para que se lleve a cabo la síntesis de hormonas tiroideas a nivel de lo que son las células foliculares de la tiroides, es necesario primero que se sintetice la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que se produce a nivel de lo que es el retículo endoplásmico y del aparato de Golgi en las células foliculares. Está formada por 140 moléculas de tirosina y pesa 660.000 kilodaltons. Una vez que ésta se produce a nivel de lo que son el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, va a pasar a lo que es el coloide. Y en el coloide recién va a llevar a cabo su función. El segundo paso es la captación del yoduro. El yoduro es la forma en la cual el yodo va a estar viajando en la sangre una vez que ya se ha ingerido, ha sido absorbido a nivel intestinal y posteriormente ha pasado a la circulación, se convierte en yoduro. Este yoduro tiene que ingresar a la célula a través de una bomba de Simporte que se conoce como NIS. Es la bomba de Simporte yodo-sodio. S, en este caso, va a referirse a Simporte y es yodo y la N es de sodio. Posteriormente se tiene que oxidar este yoduro a nivel de lo que es el coloide a partir de una enzima que se conoce con el nombre de peroxidasa tiroidea. Una vez que ya se ha oxidado el yoduro, tiene que viajar a la cavidad folicular a través de un transportador que se conoce con el nombre de pendrina.
Una vez que esto ya ha pasado a la cavidad folicular, al folículo que estaban formando, esas como lagunitas que estaban formando acá, una vez que haya pasado acá, se tiene que iodurar la tirosina. Entonces tenemos fragmentos de tirosina en la tiroglobulina, que ya habíamos dicho, está formada por 140 moléculas de tirosina. Se tiene que combinar con este yoduro y una vez que se combina con el yoduro va a convertirse en monoyodotirosina y diyodotirosina. Estos ya son el MIT y el DIT. También pueden llamarlo T1 y T2. Y una vez que estos ya se han formado, entonces es necesario que estos se acoplen. Estos al momento de acoplarse van a acoplarse una monoyodotirosina más una diyodotirosina, o sea 1 y 2, van a formar T3. Y en algunos casos se va a formar en cantidades muy pequeñas la T3 reversa. Por si en algún momento les da curiosidad, lo pueden revisar un poquito más a detalle. Es una forma igual inactiva, como la T4 más o menos, de la hormona tiroidea. Y también entre dos diyodotirosinas pueden formar la T4 o tiroxina. Y bueno, aquí está en esquema lo mismo. El núcleo manda señales al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi para que se secrete la tiroglobulina. Una vez que se secreta la tiroglobulina, esta viaja a partir de una vesícula y hace exocitosis hacia este espacio de acá, que es el folículo tiroideo. Posteriormente, el yoduro que estaba circulando en el capilar sanguíneo es captado por la bomba NIS, por la bomba de Simporte yodo-sodio, y una vez que ingresa junto con el sodio, va a viajar a lo largo de lo que es la célula folicular y a nivel de su transportador, que es la pendrina, va a pasar una vez más al folículo tiroideo, en donde esto se va a oxidar a través de la tiroidoperoxidasa, la TPO, y finalmente, una vez que ya está oxidado, este yodo se va a unir a la tiroglobulina, acoplándose a la tirosina y de esta manera formando la monoyodotirosina y la diyodotirosina, que una vez que ya están formados van a conjugarse para formar la T3 y la T4, van a hacer endocitosis de vuelta a la célula folicular. O sea, si se dan cuenta, está dando toda una vuelta, está volviendo a salir de lo que es el folículo tiroideo en una vesícula. En esta vesícula se lleva a cabo la proteólisis, va a formarse la tiroxina y la triyodotironina, y estas finalmente van a ser liberadas de vuelta al torrente sanguíneo. Entonces, es básicamente una vuelta que dan acá a partir de lo que son los receptores. Es importante, y los he remarcado un poquito acá, los dos receptores que van a participar en esto, porque las alteraciones a nivel de estos receptores pueden causar también enfermedades. Y bueno, esto es exactamente lo mismo, pero está un poco más bonito. Estamos viendo que aquí tenemos la membrana basal y aquí tenemos la membrana apical. Aquí tenemos la TPO, la tiroidoperoxidasa. Y lo mismo, o sea, a través de la NIS ingresa yodo, pasa el yodo, llega a este nivel. Una vez que llega a este nivel, vuelve a salir todo una vez que se combina y forman lo que es el T3 y T4. Y aquí a la derecha tenemos lo que es la composición de la monoyodotirosina, de la diyodotirosina. Una vez que ya están combinados, tenemos acá la tetrayodotironina o T4, la triyodotironina o T3, y aquí está la triyodotironina reversa, que se forma en mucho menor cantidad. Una vez que estos ya se encuentran en el torrente sanguíneo, van a ser transportados principalmente a partir de este transportador de acá, que es la globulina fijadora de tiroxina, que se abrevia como TBG. La mayor parte de la hormona tiroidea va a viajar unida a estas proteínas que se encuentran acá, donde la más importante, 90% aproximadamente de las hormonas tiroideas se adhieren a esto, es la TBG. Además de esto, una parte de las hormonas tiroideas van a viajar acopladas a la TBSPA, que es la prealbúmina fijadora de tiroxina, y a la albúmina sérica. El 99% de todas las hormonas tiroideas están unidas a estas tres proteínas que están mencionadas acá. Solo el 0.04% de la T4 se encuentra libre y un 0.4% de la T3 van a viajar libres. La T3 ya la había mencionado, es simplemente un isómero de la T3 normal, la reversa. Esta es la reversa, esta es la normal. Y como les había mencionado antes, una vez que la T4 está en la circulación, en los tejidos periféricos en donde puede actuar, en muchos casos se puede desiodar. ¿Para qué? Para formar T3 y de esta manera poder tener efecto en las mismas. Y bueno, aquí están igualmente lo que son las hormonas las proteínas que van a llevar
las hormonas tiroideas, y aquí a la izquierda tenemos lo que son las hormonas tiroideas tal cual. En fin, por fin vamos a entrar un poco a la parte de los efectos que van a ser las más relevantes para ver ya la parte clínica. Las hormonas tiroideas a nivel cardiovascular van a ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco y por tanto a largo plazo pueden también ocasionar un aumento de tamaño. No se olviden que teníamos lo que son los trastornos hipertróficos cardíacos que habíamos llevado ya cuando hemos llevado fisiopatología cardíaca, en donde cuando se lleva esto de forma demasiado prolongada va a haber liberación de factores de crecimiento y estos factores de crecimiento igual y pueden causar cambios estructurales también. A nivel del sistema nervioso simpático va a aumentar los receptores beta adrenérgicos. A nivel del metabolismo vamos a ver que va a tener un efecto tanto en el metabolismo de los lípidos como en el metabolismo de carbohidratos. En el metabolismo de lípidos va a aumentar la degradación de grasas, que es la lipólisis, va a aumentar la síntesis y la degradación de colesterol. Y dentro de lo que es el metabolismo de carbohidratos va a aumentar la gluconeogénesis, va a aumentar la glucogenólisis y la absorción de glucosa en general. Entonces estamos viendo que en el metabolismo lo va a acelerar. Va a hacer que el metabolismo funcione de forma mucho más activa, gaste mucha más energía y funcione mucho más rápido. Dentro de lo que es la función gastrointestinal va a aumentar el peristaltismo a nivel de los intestinos y del estómago, y dentro de los efectos endocrinos puede retrasar la pubertad porque puede alterar la liberación de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Ahora, si es que por algún motivo en la dieta se da un déficit o un exceso de yodo, esto puede ocasionar cambios en la producción de las hormonas tiroideas, en donde vamos a ver que cuando hay un déficit de yodo o hay defectos hereditarios en lo que es la absorción de yodo, no hay una producción insuficiente de la hormona. Perdón, no hay una producción adecuada de la hormona. Si es que no hay una producción adecuada de la hormona, entonces va a ser necesario que a través de una retroalimentación se aumente la secreción de la TSH, de la hormona estimulante de tiroides, que va a tratar de aumentar la producción y también va a aumentar la producción de la monoyodotironina y de la tiroglobulina. ¿Para qué? Para tratar de secretar más T3. Y la consecuencia es que cuando hay un déficit de yodo va a haber un aumento en el tamaño de la glándula en general. Esto se conoce con el nombre de bocio. Y al mismo tiempo vamos a tener el hipotiroidismo. Y por si acaso, aquí es donde juega un poco este tema de aquí atrás. Habíamos visto lo que eran los efectos. Todos estos efectos en el hipotiroidismo van a estar disminuidos. Entonces el metabolismo en el hipotiroidismo va a ser muy lento. El crecimiento, la pubertad puede que se aceleren. Dentro de lo que es la función cardiovascular va a disminuir la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Dentro de lo que es lo gastrointestinal puede que el paciente tenga estreñimiento. Ya vamos a ver esto un poquito más dentro de la parte clínica. Y por otra parte, si hay un exceso en la producción de yodo, paradójicamente, aunque uno pensaría, si hay un exceso, se va a producir mucho más. No funciona así. Si hay un exceso de yodo, igualmente se inhibe la producción de la hormona tiroidea, de hecho, a través de diferentes mecanismos, entre los cuales se encuentra el atrapamiento de yodo, una iodoración excesiva de la tiroglobulina, que se conoce como el efecto Wolff-Chaikoff, que ahorita lo vamos a hablar, y un aumento en la liberación de la hormona tiroidea. Entonces, cuando se va aumentando la liberación, se atrapa demasiado yodo porque no hay suficiente producción de la tiroglobulina y no hay suficientes receptores para captar todo el yodo que hay en exceso. De todas maneras, va a haber una disfunción de la tiroides. Y a pesar de esto, va a haber también lo que es el hipertiroidismo, es decir, hay un aumento en el efecto, pero hay una alteración parcial en la producción de la hormona tiroidea. Y bueno, les mencionaba que era por el efecto Wolff-Chaikoff. Esto ha sido estudiado por Jan Wolff y por Israel Lyon-Chaikoff, que han visto que la glándula tiroidea normalmente está controlada por lo que es la glándula pituitaria, como habíamos dicho antes, por la adenohipófisis. Y que a partir de una ingesta excesiva de yodo va a haber una disminución de la organización en la glándula tiroidea, no va a ser posible formar adecuadamente a nivel del folículo tiroideo las hormonas tiroideas y se inhibe la liberación porque no va a ser tan fácil para la célula producir las vesículas a partir de las cuales se liberaba la hormona. Es decir, sí hay hormona, sí hay producción, pero aún así, si no se puede liberar al torrente sanguíneo,
no hay suficiente hormona tiroidea. Entonces va a causar hipotiroidismo causado por un exceso de yodo, que parece paradójico, parece que no tuviera sentido, pero sí puede llegar a ocurrir. Esto, en caso de personas que tengan la función tiroidea normal, va a detenerse en aproximadamente 10 días, mientras que en personas que tengan enfermedades autoinmunes va a persistir este estado de hipotiroidismo durante un periodo mucho más prolongado. Y bueno, respecto a lo que es el control de la función tiroidea, como habíamos mencionado desde el principio, va a estar dado por todo lo que es el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, hipotálamo, hipófiso, tiroideo, o hipotálamo, pituitario, tiroideo. Entonces, el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular a la glándula pituitaria, que luego va a producir la hormona estimulante de tiroides, que estimula la tiroides para que produzca T4 y T3. Y estos van a tener acciones en tejidos periféricos. Si por algún motivo aumenta mucho la T3 específicamente, esta T3 va a detener la producción de lo que es la hormona estimulante de tiroides y va a detener también la producción de la hormona liberadora de tirotropina. Es esencialmente eso, no hay mucha más magia. Entonces es eso, es un mecanismo de retroalimentación negativa a partir de la producción de las hormonas tiroideas. Y a partir de estas que simplemente se establece el control de la cantidad normal que tiene que haber de producción de la hormona tiroidea. No sé cómo más explicar estas imágenes, la verdad, es básicamente eso. Y todo lo demás son los esquemas de lo que ya hemos visto antes. En fin, por fin vamos a entrar al tema propiamente dicho. Dentro de lo que es la patología tiroidea, vamos a ver que la parte fisiológica influye mucho. Tenemos dos trastornos esencialmente. Tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es un síndrome clínico que está causado por una deficiencia de T3 y T4. Ahora, cuando hay una deficiencia, como habíamos dicho, deficiencia de las hormonas tiroideas, tiene que aumentar la estimulante de tiroides porque está tratando de compensar. Entonces, si bajan T3 y T4, tenemos que encontrar aumentada la TSH en circunstancias normales. Hay casos raros en los que no se da esto, que en la mayor parte de las situaciones es porque hay un defecto también en la formación de TSH. En ese caso hablaríamos de un hipotiroidismo secundario que no se está originando en la glándula tiroides, si me doy a entender. Quiero creer que me estoy dando a entender. Dentro de la parte clínica del hipotiroidismo vamos a tener que un paciente con hipotiroidismo va a estar perdiendo el cabello, va a perder además el brillo y la sedosidad, por así decirlo, va a tener un edema periorbitario, la cara se va a encontrar ligeramente edematosa, la glándula tiroidea puede estar normal o en algunos casos puede estar pequeña o en algunos casos puede estar agrandada, va a depender a qué se debe exactamente. En el caso de que sea un hipotiroidismo, por ejemplo, por un déficit en la ingesta, puede que aumente el tamaño. Si es por otras causas, puede que no aumente en absoluto. En muchos casos está asociado con insuficiencia cardíaca. Habíamos mencionado antes que la glándula tiroides, a partir de lo que son las hormonas tiroideas, aumentaba la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Si no hay este estímulo, va a haber bradicardia. El corazón está lentito porque no hay suficiente hormona tiroidea. Puede causar constipación. Constipación es cuando la persona no va al baño la cantidad de veces que debería ir, entonces va a haber una disminución en la frecuencia de las evacuaciones intestinales. Una intolerancia al frío en general, la persona va a describir, la paciente, que cuando las otras personas tienen calor se tienen que estar abrigando constantemente, entonces tiene una intolerancia al frío mayor a los demás. ¿Por qué? Porque el metabolismo está ralentizado, el metabolismo está muy lento, no se está gastando suficiente glucosa y además no se está quemando suficiente grasa, entonces a partir de esto es que no se puede mantener la temperatura corporal fácilmente, debilidad muscular y edema a nivel de lo que son las extremidades. Este edema vamos a ver un poquito más adelante que está más asociado a una enfermedad concreta, a una entidad concreta, pero de momento nos quedamos con ese concepto. Ahora, cuando hablamos del hipertiroidismo, estamos hablando de una producción excesiva de hormona tiroidea.
es un síndrome clínico por la exposición a una excesiva cantidad de T3, T4. Aquí tenemos que hacer una pequeña pausa y también acordarme que hay algo que voy a tener que ponerles en un video aparte, que no lo he puesto en las diapos, pero el hipertiroidismo y la tirotoxicosis son dos cosas distintas, y es más, lo debería anotar acá porque no sé por qué no lo he puesto en esto. Hipertiroidismo y tirotoxicosis, algunos los tratan como sinónimos, sí, pero no. En fin. La diferencia, esencialmente, es que en el hipertiroidismo vamos a estar hablando de que la producción de las glándulas tiroides está disminuida. Entonces, es importante porque el hipertiroidismo siempre va a involucrar a la glándula tiroides. Muy bien. Mientras que la tirotoxicosis, tal cual, se refiere a un aumento de T3 o T4, se origine de donde se origine. Puede ser por un tumor en otro lado, puede ser por un aumento en la liberación de la hormona liberadora de tirotropina y luego del estimulante y luego recién de T3 y de T4 a nivel de la glándula tiroides. Puede ser por liberación de cualquier otro origen, que no necesariamente tiene que ser de la glándula tiroides, mientras que el hipertiroidismo se refiere específicamente a la glándula tiroides, solamente eso, para diferenciarlo. Muy bien. Y por retroalimentación, igual que en el otro caso, por retroalimentación negativa, si hay un aumento de la T3 y un aumento de la T4, se tiene que disminuir la liberación de la hormona estimulante de tiroides. Muy bien, ¿qué es eso? No hay mucha más magia. Ahora, del mismo modo del que habíamos descrito la parte clínica del hipotiroidismo, podemos describir la parte clínica del hipertiroidismo a partir de lo que es la fisiología de estas hormonas tiroideas. El cabello va a estar adelgazado, vamos a encontrar exoftalmos, enseguida vamos a ver a qué se debe exactamente la fisiopatología de esto mismo. Vamos a encontrar un aumento en el tamaño de la tiroides, no siempre, en una parte de los casos, va a depender de la causa específica. Vamos a encontrar este bocio, por ejemplo, en caso de que haya nódulos difusos, en el caso de que haya un nódulo, sí está bien, nódulo tiroideo solitario. Entre otros, vamos a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco que pueden ocasionar insuficiencia cardíaca con un aumento, como hemos dicho, se aumenta la frecuencia cardíaca y taquicardia. Va a haber pérdida de peso. ¿A qué se debe la pérdida de peso? Habíamos mencionado antes, cuando hemos hablado de la fisiología, que cuando hay la acción de la hormona tiroidea a nivel del hígado principalmente es aumentar la lipólisis, la degradación del colesterol y el gasto de glucógeno. El glucógeno se va a degradar a glucosa y la glucosa se va a usar en exceso. Entonces está en un estado hipermetabólico y en ese estado hipermetabólico va a ser muy fácil que pierda el peso. Va a haber diarrea porque recordemos que la hormona tiroidea tiene un efecto en el peristaltismo, lo aumenta. Las manos van a encontrarse sudorosas y vamos a encontrar una temperatura más bien aumentada por este aumento del metabolismo casi persistente. Vamos a encontrar a nivel muscular un estado de hiperreflexia y a nivel de los miembros inferiores vamos a encontrar el edema pretibial. Ahora vamos a entrar uno por uno. El hipotiroidismo en sí vamos a dividirlo en hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo primario se caracteriza porque va a iniciar a nivel de la glándula tiroides, en donde tenemos básicamente dos entidades que son importantes. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto y todas las demás causas que van a estar dadas por la presencia de una menor cantidad de yodo o de una menor incorporación de yodo. Muy bien. Ahora, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más importante y más frecuente de hipotiroidismo en nuestro medio también. También tenemos dentro de las causas la tiroiditis por terapia con yodo 131. Esto sería de origen iatrogénico. La deficiencia de yodo en la alimentación, que ya habíamos mencionado un poco antes. La tiroiditis subaguda. Dentro de los medicamentos que pueden ocasionar hipotiroidismo tenemos la amiodarona, el uso de litio, que ya no se usa casi, eso antes se usaba para pacientes con enfermedades mentales, y el uso de interferón alfa. También aquí podemos encontrar alteraciones en la síntesis de las hormonas tiroideas.
Por otra parte, tenemos el hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo secundario va a ser debido a una alteración en la producción de la hormona estimulante de tiroides. Y este va a ser el caso en el cual vamos a encontrar que la TSH puede estar normal o baja. Porque habíamos dicho antes que lo normal en el hipotiroidismo era que aumente la TSH si es primario. Pero si es secundario, entonces sí puede haber una disminución de la TSH. Solo en la secundaria. En la primaria la TSH aumenta porque esto depende de la tiroides. Muy bien. En la secundaria, en cambio, va a depender de lo que es la hipófisis y es por eso que como la hipófisis es la que normalmente tiene que liberar la TSH, entonces si no hay esta liberación va a disminuir su secreción. Y este es el único caso en el cual vamos a encontrar que la TSH está disminuida y el T4 también está disminuida. Muy bien, la tiroxina está disminuida, la TSH está disminuida. En el primario aquí estamos viendo el TSH está elevado porque se está tratando de compensar la disminución de esto. T4 y T3. Muy bien, es eso básicamente. Y dentro de lo que es el subclínico es igual, es muy parecido. Con la diferencia, y esto es importante por si acaso, el T4 puede ser muy sensible, pero aún así el primer marcador importante para definir el hipotiroidismo es el aumento de la TSH. Si ustedes por algún motivo encuentran un aumento de la TSH aislado, o sea, con una T4, T3 normales, puede que sea un hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque la producción aumentada de TSH está manteniendo el T3 y el T4 en valores cercanos a los normales o normales. Pero este aumento significa que de todas maneras a este nivel no se estaba produciendo la cantidad adecuada. Entonces, ante cualquier aumento de la TSH, tienen que sospechar primero de un hipotiroidismo subclínico. Si además encuentran T3 y T4, bueno, ya no es subclínico, eso ya es primario. Y si por algún motivo encuentran la TSH disminuida junto con T3 o T4 disminuidos, entonces ya van a pensar que se trata de uno secundario. Por cierto, el motivo por el cual en todo lo que son estos gráficos, estas tablas que van a encontrar en los libros, utilizan la concentración de T4 y no la de T3 libre, a pesar de que la T3 es la forma activa, es porque recordemos que este está circulando en mayor cantidad en la sangre, así que los cambios de este van a fluctuar y van a ser detectables más rápido que los de la T3. Además de que la T4 va a comenzar a desiodarse en tejidos periféricos cuando no haya suficiente cantidad de T3. Eso básicamente. Y bueno, dentro de lo que es el hipotiroidismo terciario, generalmente se debe por alteraciones a nivel del hipotálamo o por resistencia de los tejidos periféricos a la acción de las hormonas. Entonces, en este caso, aunque hay suficiente hormona, no hay suficiente acción porque los receptores no están funcionando, porque no hay suficiente expresión de receptores. Generalmente tiene que ver con los receptores. O por otra parte puede que no haya suficiente TRH. Y si no hay suficiente TRH, entonces igual y no se va a producir lo suficiente. TRH. Esta es la liberadora que va a actuar sobre la hipófisis y luego recién va a actuar sobre la tiroides. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema con el hipotiroidismo? Uno, es demasiado frecuente ante cualquier persona a la que ustedes le encuentren estas manifestaciones clínicas que ya habíamos mencionado. O sea, fatiga, puede que aumente de peso siendo que no come mucho, tiene frío constantemente, dolores musculares, articulares, pérdida de cabello, depresión, estado de constipación constante, bradicardia casi permanente. Y en las mujeres vamos a encontrar también alteraciones en el ciclo menstrual. Vamos a sospechar de una enfermedad tiroidea sí o sí y vamos a pedir perfil tiroideo. Perfil tiroideo siempre les va a incluir T3, bueno, casi siempre T3. Es más importante la T4, como ya habíamos mencionado, les va a incluir T3, T4 y TSH. Con esos ustedes tienen que decir, oh, vaya, está aumentada la TSH, aunque la T4 está normal, creo que es un hipotiroidismo subclínico y tienen que evaluar si van a tratar o no. Ahora ya habíamos mencionado causas de lo que he puesto hace un rato. Del hipotiroidismo primario vamos a tener la autoinmune, en donde tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que ya la habíamos mencionado, y la trófica, el hipotiroidismo congénito, en donde la persona puede haber nacido sin tiroides. Si no hay tiroides, no hay producción de la hormona tiroidea.
o puede que haya nacido con una glándula tiroides ectópica de menor tamaño. También puede haber nacido con alteraciones en los receptores de la TSH. Y si no hay una buena recepción de la hormona estimulante de tiroides, entonces no se va a producir suficiente cantidad de hormonas tiroideas. No hay mucha más magia. Las causas iatrogénas, en donde tenemos la tiroidectomía total, que es un tratamiento para el hipertiroidismo y también para lo que son los cánceres de tiroides, también para lo que es ¿cómo se llama esto? Sí, básicamente para esas dos causas. Entonces, cuando se retira al 100% lo que es la glándula tiroides, bueno, va a haber hipotiroidismo porque no hay dónde producir hormona tiroidea. También puede darse por una irradiación externa del cuello al tratar un cáncer de otro origen, que no siempre tiene que ser tiroideo. Hay que prestar atención a todos los antecedentes en la historia clínica para buscar circunstancias en las cuales se pudiera haber tratado con lo que es la irradiación del cuello. Puede que haya sido un tumor muscular, puede que haya sido un linfoma, puede que haya sido cualquier otra cosa por la cual hayan tenido que tratar de esta manera. Tenemos también la deficiencia de yodo, ya habíamos dicho, es demasiado frecuente. Respecto a lo que son los fármacos, mencionamos el efecto de Chaikov, que habíamos dicho antes, Wolff-Chaikov. Este efecto de Wolff-Chaikov por exceso de yodo podía causar hipotiroidismo, es una posible causa. La amiodarona, el litio, fármacos antitiroideos, el interferón alfa y los inhibidores de tirosinquinasas. ¿Por qué los inhibidores de tirosinquinasas? No olvidemos que las hormonas tiroideas van a tener su acción a partir de un segundo mensajero. En este caso, van a tener acción a partir de un segundo mensajero acoplado a la proteína G. Y los segundos mensajeros acoplados a proteína G, como habíamos mencionado mucho antes cuando hemos hablado de receptores, van a necesitar iniciar la cascada de las quinasas. Eso. Y si no se puede hacer eso, entonces no puede haber acción de la hormona tiroidea y va a causar un hipotiroidismo. Y dentro de los diferentes desórdenes infiltrativos, estos van a reemplazar el tejido funcional con sustancias, como por ejemplo la sustancia amiloide en el caso de la amiloidosis, y vamos a tener diferentes desórdenes infiltrativos como la sarcoidosis, la hemocromatosis, la esclerodermia, la cistinosis y la tiroiditis de Riedel. Dentro de las causas de hipotiroidismo secundario, que ya habíamos dicho, tienen que ver en la mayor parte de los casos con la TSH, que no se está produciendo lo suficiente. Tenemos el hipopituitarismo, que puede ser por tumores, por cirugías, en el síndrome de Sheehan, en los traumatismos y en la deficiencia pituitaria combinada. Aquí, por si acaso, yo les recomendaría que le den una revisada extra a esto de acá. No he entrado mucho en detalle, pero este síndrome se menciona varias veces en lo que es fisiopatología endocrina. Tenemos también lo que son la deficiencia aislada de TSH, en donde las células tireótropas no producen suficiente TSH. No mucho más. Los tratamientos en donde se incluye el bexaroteno y diferentes enfermedades del hipotálamo, donde tenemos, estas ya son causas de hipotiroidismo terciario, donde tenemos desórdenes infiltrativos, como los que habíamos mencionado antes, la amiloidosis, la sarcoidosis, etc. Tumores a nivel del hipotálamo y traumatismos en donde se haya podido dañar las células hipotalámicas. Clínica, ya lo habíamos dicho antes, aún así lo vamos a volver a poner. Intolerancia al frío, estreñimiento, mialgias, astenia, ronquera, somnolencia. He puesto astenia 2 veces. Sí, lo siento por eso. Menorragia, va a haber va a haber básicamente alteraciones del ciclo menstrual y una disminución de la memoria. Aquí hay más detalles. Acá hay una imagen de una paciente tipo con hipotiroidismo. Y no olvidemos que también en el hipotiroidismo va a haber un aumento de peso. Podemos encontrar también lo que es la ascitis. Algo más que sea importante mencionar. Creo que no hay mucho más. Muy bien. Y bueno, este gráfico es de un libro que se llama Fisiopatología en esquemas. Cuando hay una disminución o una ausencia de las hormonas tiroideas, esto va a afectar todas las funciones normales de las funciones. Entonces, a nivel de todos los órganos va a causar diferentes manifestaciones clínicas que van a ser detectables de forma distinta en el laboratorio del gabinete. A nivel intestinal encontramos estreñimiento a nivel de lo que son las gónadas femeninas, vamos a encontrar amenorrea o una disminución de la fertilidad. En las gónadas masculinas, una disminución del libido y puede haber impotencia sexual. Dentro de lo que es la producción de TSH puede ocasionar
al aumentar esta puede actuar directamente sobre la tiroides, aumentar los factores de crecimiento y ocasionar bocio. Como ya les había dicho antes, puede haber un agrandamiento de la glándula, especialmente si es un hipotiroidismo primario. En los recién nacidos puede ocasionar el cretinismo. Cuando escuchen cretinismo es básicamente alteraciones dentro de lo que es el... tendría que mostrarles una imagen específica de esto, no la he incluido, lo siento. Es parecido al cuadro clínico que hemos visto hace ratito, o sea, la paciente que hemos visto hace rato, pero en un infante, en donde además va a haber malformaciones muy visibles. Puede haber también lo que es el enanismo. Hay una disminución de la excitabilidad del sistema nervioso. Vamos a ver que la paciente se encuentra muy debilitada, va a estar letárgica, va a haber un estado de hiporreflexia, que esto tiene que ver parcialmente con lo que es el metabolismo del calcio. Va a poder pensar de forma más lenta y habla de forma mucho más calmada, muy despacio. Eso se llama bradilalia. Por otra parte, la disminución también va a causar un infiltrado de mucopolisacáridos en el músculo, lo cual puede causar dolor muscular y calambres musculares. Y este infiltrado de mucopolisacáridos por disminución de las hormonas tiroideas también va a ser la que va a causar el mixedema en la cara. La facies mixedematosa, en donde la cara va a parecer como si estuviera infiltrada con líquido, con agua. A nivel de la piel y de los anexos vamos a encontrar que la piel se encuentra seca, está áspera, las uñas van a estar muy quebradizas, va a haber una disminución en el metabolismo general de todo, una disminución en el metabolismo basal, una disminución en la función de ventilación pulmonar, porque recordemos que también vamos a necesitar la acción del músculo diafragma para poder llevar a cabo las funciones respiratorias, la sensación de hipotermia, porque la paciente siente que tiene frío. Esta hipotermia puede llevarle a un estado de coma. Bueno, la hipotermia junto con la disminución del metabolismo, porque al haber una disminución del metabolismo de la glucosa, esto puede dar lugar a que no haya una adecuada, a ver cómo les explico, no haya suficiente glucosa circulando en la sangre, un estado de hipoglucemia. Y el estado de hipoglucemia puede hacer que tenga lipotimia, una lipotimia debido al estado de hipoglucemia, o sea que se desmaya. Y en algún momento puede llegar al coma. ¿Por qué? Porque no hay suficiente glucosa para llevar a cabo todas las funciones del organismo, incluyendo estar despierto. Y el organismo entra en un estado de reserva de energía. Además de esto, va a disminuir lo que es la absorción de la vitamina B12. Si no hay suficiente absorción de la vitamina B12, no hay suficiente síntesis de los glóbulos rojos, puede ocasionar anemia. A nivel de los riñones, va a disminuir la reabsorción de sodio, puede ocasionar hiponatremia. Ya habíamos dicho lo que iba a pasar con lo que es el metabolismo de lípidos y de la glucosa. Algo más que valga la pena acá, a nivel cardíaco, ya habíamos mencionado, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, puede disminuir también lo que es la presión arterial por la ley básica de la presión arterial, presión igual a flujo por resistencia. Dentro del flujo va a estar incluido el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Va a haber una disminución de los ruidos cardíacos y también de la frecuencia cardíaca. Puede haber un derrame pericárdico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dejamos ahí. En fin, en la radiografía podemos encontrar cardiomegalia por esta disminución del gasto cardíaco y por la disminución de la frecuencia cardíaca. Va a ser un intento del músculo cardíaco para compensar esta falta de actividad. Podemos encontrar un derrame pericárdico. En el electrocardiograma vamos a ver que el voltaje disminuye, la frecuencia también disminuye. Vamos a encontrar, si es primario, solo si es primario, un aumento de la TSH, ya sea subclínico o sea clínico. A nivel de los exámenes de laboratorio, también es importante pedir anticuerpos, especialmente la antitiroglobulina peroxidasa. Antitiroglobulina y anti-TPO y anti-TGO. La anti-TGO, voy a anotar esto mejor acá porque si no, igual y no se entiende muy bien. Es necesario pedir la anti-TG. Sí, anti-TG y anti-TPO. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero estos son anticuerpos que van a marcarnos enfermedades autoinmunes en los cuales no hay... Sí, o sea, por la presencia de esos anticuerpos que están destruyendo la tiroglobulina o la tiroidoperoxidasa, no se va a poder llevar a cabo la producción normal de las hormonas tiroideas, como habíamos visto en el gráfico en el que hemos visto la formación de hormonas tiroideas. Eso. Disminución de las hormonas tiroideas T3, T4, cuando hagamos lo de los exámenes, va a haber una disminución de la captación de yodo 131, se puede hacer este examen, ya casi no se hace. Vamos a encontrar un aumento del colesterol sérico, porque como habíamos mencionado antes, esto igual iba
cambiar lo que es la función metabólica, un aumento de las enzimas hepáticas en un intento por compensar la disminución del metabolismo y no hay mucha más magia, es esencialmente eso. ¿Y cómo lo tratas? Levotiroxina sódica. T4... Perdón, me ha faltado aire. Ok. La levotiroxina sódica va a ser el tratamiento, es básicamente darle la hormona. Le estamos dando la levotiroxina sódica, con eso ya tiene T4, ya tiene T3, ya tiene T4. Esta T4 se va a desiodar en los tejidos periféricos y se va a poder usar para mantener todo lo que son las funciones tiroideas. Se maneja una dosis de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo peso por día en adultos siempre y cuando no tengan otras patologías de base. La dosis obviamente va a ser distinta en niños, la dosis va a tener que cambiarse si es que es una persona mayor, la dosis también puede que tenga que cambiarse de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo a su evolución. Pero esencialmente esta es la dosis que se maneja en los libros, lo dejaremos ahí.